Son las 11 de la noche, apagaste el celular, apagaste la luz y empiezan las preguntas. ¿Pagué esa boleta de la luz? ¿Y si mañana tengo un problema? ¿Y si tengo un problema en el trabajo? ¿Y si? ¿Y si? Estás agotada, tu cuerpo lo sabe, pero tu cabeza no ha recibido esa información. Si esto es algo que te pasa, este video puede ayudarte. Te voy a contar qué es lo que pasa, qué podés hacer vos y que no es tu culpa. Lo primero que quiero que sepas es esto. Lo que sentís tiene sentido. Ese ruido en la cabeza, esa sensación de estar cansada pero a la vez hiperactiva, es una de las cosas que más llega a la consulta. Los pacientes lo suelen verbalizar con mucha vergüenza, es que soy una persona que lo piensa mucho, es que en mi cabeza hay muchas cosas todo el tiempo. Eso lo sentís como si fuera un defecto de fábrica, pero no lo es. Soy Ana Paula y acá en Poner en Palabras vamos a hablar de todas esas cosas que sentís, pero que te cuesta poner en palabras. Hoy arrancamos con algo que le pasa a muchas personas, pero que se suele malinterpretar: la ansiedad. Antes de hablar de cómo calmar la ansiedad, voy a explicarte algo que muchas veces no se suele explicar o no se suele decir, que es que la ansiedad tiene una función. Y esa función que tiene la ansiedad no es una falla tuya. Nuestro sistema nervioso tiene una alarma que se activa cuando empieza a percibir situaciones de peligro. Esa alarma viene de hace miles de millones de años y nos servía para cuando nos encontrábamos con algo que para nosotros era peligroso, esa alarma se activa. Pero hoy en día esa alarma se puede llegar a activar por un mail, por un mensaje, por alguna situación que pasó en el trabajo. La señal que nuestro cerebro envía es una señal de peligro que hace que nosotros nos activemos y nos pongamos en modo de prepararnos, de moverte, de hacer algo. Tu cerebro no distingue entre una amenaza como encontrarte a un oso, a un tigre, a la amenaza de, no sé, me miró mi jefa mal en el trabajo, me levantó la voz a alguien. Para tu cerebro está igual, es la misma carga de peligro en estas dos situaciones. Pongamos de caso a Valentina, que tiene 28 años, trabajó en una oficina y estuvo todo el día tomando decisiones, respondiendo mail, resolviendo tareas. Llega a su casa y en lugar de apagarse, empieza a pensar qué es lo que tiene que hacer al otro día, a qué hora se tiene que levantar, qué tareas en el trabajo va a tener que realizar y qué problemas va a tener que resolver. Valentina no tiene nada de malo. Solo tiene una alarma que se quedó prendida. La ansiedad, en su forma más básica, es una energía activada que no encontró dónde descargarse. Acá viene algo clave, que es que cuando la ansiedad se instala, aparece algo que se le llama modo automático. El cerebro empieza a anticipar situaciones sin que vos se lo pidas. Es como si tu cabeza dijera, bueno, aprovechemos que ya nos estamos preocupando y sigamos preocupándonos. Y fíjate en algo, lo que pensamos afecta directamente en cómo nos sentimos. Entonces, si nosotros estamos pensando todo el tiempo, algo va a salir mal, voy a tener un problema en el trabajo, ¿de qué forma pensás que te vas a sentir? Claro, tu cuerpo se va a sentir tenso, agotado, cansado, con esa sensación de que algo no está bien cuando aparentemente o en teoría sí lo está. Y lo más complicado es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos en ese modo. Es como si se hiciera transparente ya en nuestra forma de pensar. Pensemos en esto. ¿Cuántas veces al día te preguntas, ¿y si pasa algo malo? ¿Cuántas veces al día anticipas situaciones que ni siquiera han ocurrido? ¿Cuántas veces al día terminas el día cansado sin haber hecho algo verdaderamente pesado? Eso es el modo automático. Y la buena noticia es que se puede interrumpir. Antes de que lleguemos a las herramientas, quiero que tengas en cuenta de que la ansiedad tiene historia, tiene un contexto y no aparece de la nada. A veces hemos aprendido a estar alerta en ciertos entornos, quizás
porque en nuestra familia las cosas eran impredecibles, porque alguien nos enseñó que el mundo era un lugar peligroso. Pero con esto no queremos decir que sea culpa de nadie. Simplemente es que tu cabeza aprendió a funcionar de esa forma para protegerte. El trabajo no es pelear contra la ansiedad, es poder preguntar qué es lo que me quiere decir y de a poco ir identificando e interrumpiendo esos patrones o esos pensamientos automáticos que llegan a nuestra cabeza de forma de alerta. Y enseñarle a nuestro sistema nervioso que no necesita estar todo el tiempo de alerta. Eso no pasa de un día para el otro. El primer paso es poder poner en palabras lo que sentís. Antes de cerrar, te quiero dar 2 cosas que podés hacer ahora con esa cabeza que no para de pensar. Lo primero es nombrarlo. Cuando notes que tu mente está en modo automático, lo primero que puedes hacer, en vez de tratar de frenarlo, es identificar o nombrar lo que te está pasando, como estoy sintiendo ansiedad. Suena bastante simple, pero es algo muy poderoso. Es como, supongamos que entramos a un cuarto en el que la luz está apagada y nosotros encendemos la luz. La ansiedad sigue ahí, pero ya no nos sorprende. Y lo segundo es la respiración. 4, 7, 8. Esto no es magia, pero tiene una base filosófica que si nosotros empezamos a respirar de forma lenta, pausada, nuestro cerebro interpreta de que se tiene que calmar, que no hay una amenaza. Esta técnica consiste en inhalar en 4 tiempos, mantenemos el aire en 7 y exhalamos en 8. Esto lo podés hacer 3 veces. No vas a resolver la ansiedad con esto, pero sí por lo menos por unos segundos vas a poder interrumpirla. Y eso puede hacer de que tus revoluciones bajen un poco. Quiero que te vayas de este video con una sola idea. La ansiedad no es tu enemiga. Es una parte tuya que aprendió a protegerte, pero que a veces se excede. Entenderla es el primer paso, no para eliminarla, sino para que deje de manejar tu vida. En el próximo video de esta serie te voy a explicar algo que se ignora, que es cómo la ansiedad habla a través del cuerpo, porque muchas veces nuestro cuerpo habla antes que nuestra mente. Si este video te gustó, guárdalo, porque quizás lo necesitas en otro momento más que ahora. Y si conoces a alguien que le pasa, contámelo en los comentarios, que me interesa leerte. Soy Ana Paula y esto es Poner en Palabras. Nos vemos en el próximo video.